Basic words, palabras básicas. Bueno, chicos, resulta que estas palabras básicas, 110 palabras, normalmente son 100, pero yo quise adicionar 10 más. 110 palabras, son palabras que se utilizan diariamente en nuestro hablar cotidiano, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? La persona que domine estas 110 palabras está en la capacidad de comunicarse un 50% en inglés, 50%, y entender un 50%. Pero es importante que usted se aprenda estas palabras al 100%, que las domine, ¿sí? Porque cuando usted las domina, está en la capacidad de hacer mezclas con ellas mismas y poder formar diferentes tipos de conversaciones, de estructuras, etc. Entonces, vamos a ver una por una. Obviamente solo unas cuantas tienen una explicación. ¿Por qué? Porque las demás simplemente traducen exactamente lo que dice allí. Solo es traducción como tal. Mientras que las otras, las que voy a explicar, se deben explicar debido a que significan lo mismo en diferentes contextos o cambia su significado y por ende hay que entender cómo se manejan estas palabras. Listo, entonces vamos a empezar a ver las palabras básicas. Dice I, que es yo o me. Significa las dos cosas, yo y me. ¿Por qué yo y me? Miremos la primera oración que dice I want a cake. Quiero una torta. Yo quiero una torta. Yo quiero una torta como tal. Mientras que en el segundo dice I like the fishing. Me gusta la pesca. Me gusta la pesca. Esa es la razón por la cual se traduce yo y me. En la segunda dice a an, significa un, una, ¿sí? El artículo indefinido un, una. ¿Qué es lo que sucede con estas palabras? Normalmente, cuando la palabra inicia por consonante, decimos a, mientras que cuando la palabra inicia por vocal, decimos an. A car, an orange, ¿cierto? Pero tenemos unas excepciones. Las excepciones son cuando al inicio de una palabra, como en el caso de universidad, que el sonido empieza por U, university, a university, no se dice an university, sino a university, porque el sonido aquí es doble, U, no es como en este caso que es O, ¿correcto? En el siguiente caso tenemos la palabra hora, que en inglés la H es muda en este caso, an hour, entonces al ser muda, entonces tenemos que utilizar el an en este caso, an hour, ¿ok? Entonces esas son las excepciones que utilizamos en ese caso, pero el resto por lo general siempre será consonante a, vocal an. Tenemos en este momento about, que significa de, pero como pueden observar tenemos dos palabras más, of y from. Ellas también significan de. ¿Qué sucede con esas tres palabras? Son tres tipos de des diferentes y hay que tenerlos claro cómo se manejan. Entonces dice aquí sí, el primer de, about, we were talking about you. En este caso, el about es cuando uno hace referencia a algo o a alguien. Estábamos hablando de ti, o sea, referente a ti o acerca de ti. En ese caso, el about es el que se aplica para eso, cuando hacemos referencia a algo o a alguien. Luego viene el of, que dice, the windows of the house. Este of es pertenencia, cuando un objeto le pertenece a otro objeto, como aquí, the windows of the house, decimos que las ventanas le pertenecen a la casa, the windows of the house, entonces en este caso es pertenencia. Y luego finalmente tenemos el from, que es lugar o distancia, he is from USA, él es de Estados Unidos, entonces cuando hablamos de lugar o distancia será siempre from. Entonces, about referencia, of pertenencia y from lugar o distancia. After es así, traduce lo que dice. Después, after graduation we will have a party. Después de la graduación tendremos una fiesta. Again, lo mismo, traduce lo mismo, de nuevo. No hay necesidad de explicación. My parents are both getting married again next year. Mis padres se casan el próximo año. Mis padres de nuevo se casan el próximo año. Entonces cada vez que vayamos a decir de nuevo otra vez, utilizamos again. All, todo, toda.
también traduce lo que dice allí, todo, toda. I have worked all week long. All the people must work. He trabajado toda la semana, todas las personas deben trabajar. Also significa también lo mismo, no hay necesidad de explicación. That is also the objective of the peacekeeping. Ese también es el objetivo para mantener la paz. Always, de igual manera, se traduce como está allí siempre. She always work from Monday to Friday. Ella siempre trabaja de lunes a viernes. Same, mismo, misma, mismos y mismas. ¿Qué sucede? Hay que tener en cuenta, chicos, que las palabras, los adjetivos en inglés son invariables. ¿Qué quiere decir esto? Que los adjetivos no manejan ni masculino, ni femenino, ni singular, ni plural en inglés. Simplemente es la palabra y ya en el contexto uno deduce qué está diciendo. Por ejemplo, she ate the same amount. Ella comió la misma cantidad. Otro ejemplo, por ejemplo, para que lo entendamos mejor en los adjetivos es el siguiente. Los colores son adjetivos. Digamos el caso de yellow, que es amarillo. De igual forma significa amarilla, amarillos y amarillas, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta en el contexto que estamos diciendo si es amarillo, amarillas o ese? En fin, sencillo. Si yo digo the yellow car, estoy diciendo el carro amarillo. Pero si yo digo the yellow cars, ya estoy diciendo los carros amarillos. Entonces, en este caso, el contexto es el que nos dice a nosotros a qué está haciendo referencia a ese adjetivo, ¿correcto? And, que significa y, no hay necesidad de explicación, solo traducción directa. Men and women have different likes. Hombres y mujeres tienen diferentes gustos. Do y make, este sí lo explicamos, porque todos dos do, tanto do como make, se traducen como hacer, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? Que el do hace referencia a acciones como tal, mientras que el make es lo que hacemos tangible con las manos, ¿sí? Lo que podemos crear como tal, ¿cierto? Por ejemplo, dice, do me a favor, please, hazme un favor. Eso es una acción, por ende sería do. Mientras que she makes lunch for her family, ella hace el almuerzo para su familia. En este caso ya tiene que manipular el almuerzo. Entonces en este caso hay una creación como tal, por ende entonces siempre será make. Entonces acciones será do, make creación, todo lo que se pueda crear. Yo por ejemplo, I do exercise, hago ejercicio porque es una acción. I do the good, I do the bad, bueno, hago el bien, hago el mal. En ese caso siempre será con do porque son acciones. Mientras que con make, todo lo que sea, I make bread, hago pan. I make shoes, hago esos zapatos, en fin, etc. Any, cualquiera, ninguno. Traduce como está aquí. I don't want any trouble. Do you want anything else? Cuando negamos, cuando preguntamos con any, cuando hacemos preguntas, mejor dicho, cuando decimos cosas negativas o cuando hacemos preguntas, siempre lo hacemos con any. Ejemplo. Si yo niego, no quiero ningún problema. I don't want any trouble. I don't want any trouble. Utilizamos el any en la parte negativa. Cuando hacemos preguntas, si cualquier cosa, do you want anything else? Do you want anything else? ¿Quieres algo más? Entonces, en preguntas y en negaciones siempre vamos a utilizar any. ¿Correcto? Tenemos as y like. Vimos en el principio de la oración que like significa gustar, ¿sí? Pero resulta que este like aquí arriba significa gustar siempre y cuando esté seguido de un pronombre, como en este caso que es el de I, ¿cierto? Puede ser I, you, he, she, we, it, they, cualquiera de ellos, y después de que siga el like siempre será gustar. Pero en este caso, si ustedes se fijan, tenemos el like en la mitad de la oración, no está seguido inmediatamente después del pronombre. Ya en este caso, significa como. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este como de acá de as a este como de like acá?
Sencillo, muchachos. Cuando hablamos de cosas reales que de hecho son así, siempre vamos a utilizar as, ¿sí? Algo que sea, por ejemplo, I work as a teacher in a school. Trabajo como profesor en una escuela, porque de hecho soy profesor, ¿cierto? Entonces, en este caso, la condición real es que es profesor, entonces siempre será as. She works as a secretary. Trabaja como secretaria porque ella es una secretaria de hecho. Entonces, en ese caso siempre será as. Mientras que este like es como un comparativo de algo. Yo digo, por decir algo, he acts like a clown in a circus. He acts like a clown in a circus. Él actúa como un payaso en el circo. Él actúa como payaso, está haciendo como ese rol. O sea, él en realidad no es un payaso. ¿Correcto? O simplemente yo puedo decir, I act like a teacher in a play. Actúo como profesor en una obra. Porque en ese caso yo no soy profesor, simplemente estoy haciendo el papel de profesor en esa obra. Entonces por eso sería like. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, él es como su padre. He's like his father. Él es como su padre. Se parece a su papá, pero no es su papá. Entonces, en ese caso sería like, más no as. ¿Correcto? Bueno. Tenemos aquí 3 palabras, at, in y on. Las 3 significan en. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Resulta que en las 3 situaciones son muy diferentes. Hay que entenderlas. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que el at, in y on manejan 2 líneas. Una es de lugar y la otra es de tiempo. Entonces es lo que vamos a entender en este caso. Por ejemplo, miremos el ejemplo aquí cuando hablamos de lugar. My father is at the bank. At the bank. Decimos en el banco, ¿por qué razón utilizamos at? Porque no lo podemos ver. Él puede estar a la salida del banco, en la puerta, en cualquier parte. Como no tenemos visual de mi padre, entonces en este caso sería at. Sabemos que está en el banco, sí, pero no sabemos en qué lugar, entonces siempre será at. My father is in the car. En este caso mi papá está en el carro, dentro del carro. Entonces cuando está dentro siempre será in. My father is in the car. Por ejemplo, aquí podríamos decir my father is in the bank. Pero si nosotros estuviéramos en la parte de afuera del banco y supiéramos que él está verdaderamente dentro del banco, y si decimos my father is in the bank, ¿correcto? Entonces el in es para cuando está dentro. Dice my father is on the roof. Mi padre está en el techo. En el techo, en este caso está sobre el techo, ¿correcto? Entonces el at es cuando no tenemos visual, ¿cierto? El in es cuando está dentro y el on es cuando está sobre, ¿correcto? Eso es lo que tiene que ver con respecto a lugares. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con tiempo. Dice, the match is at 4. Cuando hablamos de tiempo, entonces, referente a las horas, siempre será at 4. At 1, at 2, at 3, at 4, at 5, etc. Siempre será at cuando hacemos referencia a las horas. The match is in January. Cuando hablamos de los meses, decimos in. El partido es en enero. ¿Listo? The match is on Friday. El partido es el viernes. Aquí no es como en español que nosotros decimos el lunes, el martes, el miércoles, etc. Aquí en inglés no se diría the Monday, the Tuesday, the Wednesday, etc. No, se dice on Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc. Por eso aquí decimos the match is on Friday. O sea, el partido es el viernes. Back, atrás, espalda. Let's go back home. My back hurts. Regresemos a casa. Mi espalda duele. Be, zero estar, muchachos, el famoso verbo to be que tanto ustedes han visto y que muchas veces nos hace doler la cabeza. Y es lo siguiente, hay que tener en cuenta que en pasado el verbo to be es was y were. Was para los singulares, were para los plurales. O sea, I was, he was, she was, it was. You were, we were, they were. ¿Cierto? En presente es am, is y are.
Am es para mí o para yo. Is para las terceras personas y are para los demás. I am, you are, he is, she is, etc. Will be es para todas las personas. I will be, you will be, he will be, she will be, etc. ¿Correcto? Y el been, que es el pasado participio, que significa sido o estado. ¿Correcto? I am a nurse. Soy una enfermera. She's working in a hospital. Ella está trabajando en un hospital. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando utilizamos el verbo to be, normalmente el verbo to be hace referencia a las formas continuas, pasado continuo, presente continuo, futuro continuo, etc. ¿Cierto? Pero también puede hablar para identificar una profesión, un oficio. ¿Correcto? Because, ¿por qué? Tengamos en cuenta que las preguntas, nosotros en inglés, cuando preguntamos ¿por qué? Es una palabra que viene dividida en dos partes, el por una parte y el qué en la segunda parte. Ese qué lleva tilde. A nosotros lo que nos hacen las preguntas en español es el acento que le ponemos a ellas. Mientras que en inglés existen palabras para cada situación. Cuando preguntamos una situación decimos why, ¿cierto? ¿Por qué? Y cuando respondemos decimos because. Why did you do that? Oh, because I didn't know that, ¿cierto? Ejemplo aquí, I like English because it is easy for learning. Me gusta el inglés porque es fácil para aprender. But, pero si no, como tal está aquí, significan esas dos palabras. I want to go, but it's really far. Quiero ir, pero es muy lejos. He wasn't from New York, but from New Jersey. Dice, él no era de Nueva York, sino de Nueva Jersey. ¿Correcto? Entonces, como pueden observar, tenemos los dos ejemplos, el pero y el si no. By, por, junto a. The bridge was destroyed by the flood waters. El puente fue destruido por la inundación de las aguas, ¿cierto? Por el fluido de las aguas. Cuando hablamos siempre de que algo es causado por algo o por alguien, ese por siempre será by en estos casos. By. ¿Sí? He built his house by the park. Bueno, aquí cometí un pequeño error, pero era simplemente The mayor built his house by the park. El alcalde construyó su casa al lado del parque, ¿sí? Al lado del parque. Entonces, cuando hablamos de lugar, siempre significa al lado de, cuando es lugar. Cuando hablamos de una situación por, en este caso, siempre será by, pero es cuando estamos hablando de situación, de algo producido por, ¿cierto? Mientras que aquí estamos hablando de un lugar, entonces junto al parque o al lado del parque, como quieran traducirlo allí. ¿Listo? Can, poder, ¿sí? Como tal traduce eso. I can run 5 miles an hour. Puedo correr 5 millas en hora, por una hora. O por hora, bueno. I can go out with Jennifer on Friday night. Puedo salir con Jennifer el viernes en la noche. Come, venir, llegar. Come over here and show me your drawing. Ven aquí y enséñame tu dibujo. He always comes to work late and leaves early. Él siempre viene a trabajar tarde y se va temprano. Could, podría, o poder en pasado. He could play piano when he was 3. Él podía tocar el piano cuando tenía 3 años. Could you help me please? ¿Podrías ayudarme por favor? Find, encontrar, averiguar. I find your conversation interesting. Encuentro tu conversación interesante. Let's find out the truth. Averigüemos la verdad. Even, incluso. It is even worse than it looks. Es incluso peor de lo que parece. First, primero. Recordemos que este es un adjetivo. Significa primero, primera, primeros y primeras. He is the first in the school. In his school. Él es el primero en su escuela. For, para, por. This rack is for carrying your boat. Este remo es para jalar tu bote. I don't work for peanuts. I don't work for peanuts. No trabajo por miserias, ¿no? From, desde, como lo expliqué hace un momento, en el caso del de,
que es lugar o distancia. He's coming from Cali, él viene de Cali. From time to time, de vez en cuando. Get, conseguir u obtener. I got a great job in the city after graduation. Conseguí un gran trabajo en la ciudad después de la graduación. I get up at 6 every day. Me levanto todos los días a las 6. Give, dar, regalar. He gave the money that I need. Él dio el dinero que necesitaba. What are you going to give your father on his birthday? ¿Qué le vas a dar a tu padre en su cumpleaños? Go here. Where do you go? ¿Dónde vas? She goes to university by car. Él se va para la universidad en carro. Good. Adjetivo, bueno, buenas, buena, buenos, etc. You did a good job. Hiciste un buen trabajo. Good morning, how are you? Buenos días, ¿cómo estás? Have, tener a ver. El caso de tener a ver tiene pues dos significados y como tal se comporta de dos maneras diferentes. Porque en el caso de tener es un verbo irregular y en el caso de haber es un verbo auxiliar, ¿sí? Es un verbo auxiliar. Entonces, por ejemplo, en este caso dice I have a car, tengo un carro. Siempre que esté después del have haya un objeto, estará haciendo referencia a tener, I have a car. Mientras que para haber lo vamos a encontrar acompañado de un verbo en pasado participio. I have driven a car, he conducido un carro. She has a pet in her house. Ella tiene una mascota en su casa. She has taken a shower. Ella ha tomado una ducha. I have a soda, please. En este último ejemplo, alguien te pregunta y vamos en una cafetería. What would you like to have? ¿Cierto? Le están vendiendo algo. Cuando hablamos en el contexto de comidas o bebidas, to have cualquier tipo de comida o bebida hace referencia a tomar o a comer, ¿cierto? En este caso dice, por ejemplo, que quiere tomar una gaseosa, ¿no? Bueno. Él. He is my brother. Él es mi hermano. El pronombre él. He likes playing soccer. A él le gusta jugar fútbol. Her es su de ella. Le o a ella. Tiene estos significados. Su, le o a ella. Porque es tanto posesivo como pronombre personal. She goes to the doctor with her mom. Ella va al doctor con su mamá. En este caso es un posesivo, con su mamá. Tell her beautiful words. Dile palabras lindas. En este caso es pronombre personal. Him, en este caso es pronombre personal únicamente, no como el caso de her. Se tiene por aparte su posesivo. Entonces aquí solo es pronombre personal, que es le o a él. She gave him a present. Ella le dio un regalo. I need him right now. Lo necesito ya. Aquí ya viene el posesivo que le correspondía a él, que es his, su. Charles is coming with his brothers. Carlos viene con su hermano. How significa cómo y cuán. How are you? ¿Cómo estás? How is it going? ¿Cómo vas? How tall are you? ¿Cuán alto eres tú o cuánto mides? How beautiful the universe is. Cuán lindo el universo es, ¿cierto? If, condicional, lo utilizamos como dice su palabra, condiciones. Cuando decimos, si usted hace tal cosa, le puede suceder tal otra. Por dar un ejemplo, ¿no? If you study hard, you will learn more. Si estudias duro, aprenderás más. If you eat too much, you will get fat. Si comes demasiado, te engordarás. In, ya lo expliqué, que es en, pero de dentro. He is in the house. Él está en la casa. Into. Este into es dentro o en, pero eso es cuando estamos en referencia o cuando decimos, por ejemplo, miremoslo así. Cuando hay movimiento de una parte hacia otra, entonces utilizamos into y no in. Aquí en el ejemplo anterior podemos observar que dice he is in the house. Él está en la casa, o sea, ya de plano está en la casa, está allá adentro. Pero si él va a ingresar a la casa, yo digo he is into the house. He's going into the house. Él va hacia la casa, ¿cierto? Hay movimiento, entonces dice into the house. Get into bed. Métete en la cama porque hay movimiento, sí, apenas se va a meter. I read your story. Métete en la cama que te leeré una historia. He went into the house. Él se metió a la casa, o sea, cuando hubo movimiento en ese momento. He is in the house, ya está en la casa y aquí hubo movimiento antes de que él entrara a la casa. ¿Correcto? Eat. El eat
es muy importante para utilizar en inglés debido a que el it siempre hace referencia a las situaciones. Es un pronombre que no existe en español como tal, pero en inglés sí se hace referencia a él. ¿Por qué en español no existe? Debido a que nosotros en español, cuando conjugamos un verbo, dentro del verbo está la información implícita. Por ejemplo, si yo digo estudiamos, ¿a quién estamos haciendo referencia? A nosotros, ¿correcto? Entonces, en ese caso, por eso no hay necesidad de utilizar pronombres para hablar de quién está hablando. Mientras que en inglés, como los verbos son iguales con todas las personas, se hace necesario el uso de pronombres. Miremos un ejemplo. Si yo digo la palabra llover, ¿es un verbo o no es un verbo? Llover es un verbo. Y usted se preguntará, ¿pero cómo así? Yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve. Exacto, tú no puedes decir eso. Llover es algo, es una situación ejecutada por algo, ¿correcto? Y ese algo lo representa el it, en este caso, lo representa el it como tal, ¿cierto? El it representa esa situación. Entonces, siempre que hablemos de situaciones, lo vamos a hacer con it. Por ejemplo, it rains a lot. Llueve mucho, llueve mucho. ¿Qué es lo que llueve? La situación como tal, entonces tiene que ir representada con el it. It is difficult, es difícil. Estamos hablando de una situación, entonces tenemos que representarlo con el it. It is hard to say, es duro para decir, ¿cierto? Es difícil para decir. Debemos utilizar el it. Esa es la forma contraída cuando utilizamos el it is, lo hacemos con it's, contraído, ¿no? Take it to the house. Ya al final, después de un verbo, como está en este caso, está después de take, ya significa lo o la. Pero podemos estar hablando en estos momentos de qué puede ser, de un objeto o de un animal. Take it to the house. Llévalo a la casa. Llévalo a la casa. ¿A quién? Puede ser el perrito, puede ser el gato, bueno, no sé. Do it right now. Hazlo ya. Do it right now. Aquí específicamente estamos hablando de una situación, entonces tenemos que mencionarla. Entonces, como pueden observar, el it es extremadamente importante en el uso del inglés. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta cada vez que hablemos de situaciones, objetos o animales. It's, su de ello. Muchachos, por favor, tengan pendiente aquí lo siguiente, que este it's de acá no tiene apóstrofo en la parte de arriba como en este caso. Miren el apóstrofo acá, ¿cierto? En este caso está sin apóstrofo. ¿Por qué? Porque aquí es un posesivo que significa su, de ello o de eso. The car is in and its wheels. El carro y sus ruedas. Technology and its evolution. Tecnología y su evolución. Su evolución, o sea, el su pero de ella, ¿no? Como tal, la tecnología. Entonces aquí es posesivo y es sin apóstrofo para que no vayamos a confundirnos. ¿Ok, muchachos? Dice just. Simplemente, solo, recién. Traduce lo que tenemos aquí. Lo traducimos de esa manera. Simplemente, solo o recién. Just do it. Simplemente hazlo. They have just married. Se han recién casado. Recién se han casado. ¿Correcto? Know, saber, conocer. What do you know about technology? ¿Qué sabes acerca de la tecnología? ¿Sí? What do you know about technology? I know many countries in Europe. En este caso sería ya conocer. I know many countries in Europe. Conozco muchos países en Europa. Aquí en el primer caso es saber y aquí en el segundo conocer. Todo depende del contexto. Pues aquí, como pueden observar, son lugares, pues entonces se sobreentiende que hablamos de conocer y aquí estamos hablando de un tema, entonces se sobreentiende que es de saber. ¿Correcto? Last, último, pasado y durar. Muchachos, en este caso, ¿qué sucede? Tiene tres significados. Los significados dependen del contexto de la oración. Por ejemplo, yo digo, he's the last person, él es la última persona. Last week o last year, last month. Cuando tenemos el last antes de cualquier periodo de tiempo, bien sea week, year o month, semana, año, mes, estamos diciendo pasado, semana pasada, mes pasado, año pasado, etc. The flight last 2 hours. El vuelo duró 2 horas. En este caso, hablamos del verbo durar, ¿sí? Duró. Like, gustar, como se lo había explicado al principio, ¿cierto? Me gusta. I like fruits very much. She likes swimming every day. Bueno, eso ya lo tienen ustedes claro allí.
Little, poco diminutivo. Muchas de las personas piensan que little es pequeño. No, little jamás traduce pequeño. ¿Por qué lo confunden con pequeño? Bueno, lo voy a explicar en estos momentos para que tengamos más claro a qué hace referencia little. Dice el poco, cuando hablemos siempre de cantidades, y decimos little wine, little water, little sugar, siempre vamos a decir, estamos hablando de poco, cuando hagamos referencia a cantidades. En el diminutivo nos vamos a encontrar el little antes de cualquier sustantivo. Cuando este little esté antes de cualquier sustantivo, nos está indicando que ese sustantivo se convierte en diminutivo, ¿cierto? Por ejemplo, little house, casita, little car, carrito, little dog, perrito, little cat, gatico, y así sucesivamente. I just want a little of wine, quiero un poco de vino, ¿sí? Entonces, miren la diferencia entre los dos. Aquí estamos hablando de una cantidad y aquí estamos hablando de un diminutivo. Look, mirar, buscar, lucir, todo depende de cómo esté el look esté acompañado, ¿cierto? O en el contexto. Miremos aquí. Cuando el look está seguido de at, siempre será mirar. Look at the trees. Esto es siempre y cuando estemos mirando a un punto fijo. Mira los árboles, look at the trees. Look for the money to pay the taxi. Busca el dinero para pagar el taxi. Tenemos el for. Mira que aquí es el at y aquí está el for siguiendo el look. En este caso traduce como buscar, no como mirar. ¿Correcto? She looks very nice. Aquí ella luce muy linda, ¿cierto? She looks very nice. En este caso, con tercera persona, como podemos ver, está acompañado de la S. Entonces hay que tener en cuenta el contexto para poder entender a qué hace referencia el uno y el otro. Lo más relevante aquí es que aquí va acompañado del at, aquí va acompañado del for y aquí no va acompañado de nada. Entonces ahí podemos tener como un índice para poder definir qué es lo que quiere decir la palabra look. Bake, ya lo expliqué hace un momento. She makes hot dogs for sale. Ella hace perros calientes para vender. Aquí cometí un error pequeño, muchachos, me disculpan, en esta parte del sale. Cuando decimos, bueno, para la venta o selling pueden caer dos casos, puede decir para la venta o para vender. Si fuéramos así para vender, le tenemos que agregar ing aquí a este verbo, ¿no? For selling o for sale, cualquiera de ambos casos está bien. Me, este caso sería me, que traduce me o a mí, ¿cierto? She takes me home, ella me lleva a la casa. They told me how to do it. Ellos me dijeron cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, es el pronombre personal. Como lo he explicado de pronto anteriormente, muchachos, el pronombre personal sería el pronombre que recibe, ¿no? Me o a mí. Most, la mayor parte de, lo más, el más. The most people in the world like dancing. La mayor parte de las personas en el mundo les gusta bailar. What kind of food do you like the most? ¿Qué tipo de comida te gusta más? My, que es mi mis posesivo. My father is a teacher. Mi padre es un profesor. My friends are the best. Mis amigos son los mejores. New, adjetivo, nuevo, nueva, nuevos y nuevas, etcétera, ¿no? This is my new car. Este es mi carro nuevo. Tengan presente, chicos, que cualquier adjetivo, siempre la posición en los adjetivos en inglés siempre es antes del sustantivo, no después como en español. This is my new car. Literalmente diría, este es mi nuevo carro, ¿no? Pero la traducción sería, este es mi carro nuevo. Pero tengamos en cuenta que en inglés siempre los adjetivos van antes del sustantivo. No not, negación en contexto. I do not want to get up early. No quiero levantarme temprano. I do not. ¿Sí? Do not. Esto normalmente en conversaciones cotidianas se hace contraído. Don't. I don't want to get up early. I don't want to get up early. O normalmente en escritura se hace despegado. Do not. Where. ¿Dónde? Lugar. Where do you go? ¿Dónde vas? I went nowhere. Me fui para ningún lado. Now, ahora ya. Debemos tener en cuenta que el now, muchachos, el now no es como en español. Porque en español nosotros utilizamos el now de dos formas. Una forma es para decir ya y otra es para decir más tarde. Por ejemplo, cuando el niño te dice, cómprame un bombón, papi, y tú le dices,
ahorita, ahora, ¿cierto? Está hablando de más tarde, pero no, en inglés now es ya, en este momento como tal. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, you must do it right now, debes hacerlo ya mismo. I want it now, lo quiero ya, ¿sí? Of, lo que les había dicho hace un momento, lo expliqué, pertenencia, de pertenencia, the problems of the company, los problemas de la compañía. Often, a menudo, con frecuencia, she often goes to swimming, ella a menudo va a nadar. On, ya lo he explicado, the picture on the wall, el cuadro en el muro. One, uno único, he's the only one who can do it. Él es el único que puede hacerlo. Only, únicamente, the ingress to this place is for women only. El ingreso a este sitio es para mujeres únicamente. Or, que significa o, this one or that one. Este o ese. Other, otro, otra, otros. The person from the other side is American. La persona del otro lado es americana. Our, nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. This is our national anthem. Este es nuestro himno nacional. Out, fuera. Those dogs are outside. Esos perros están afuera. Over, por, sobre y terminado. The cat is over there. El gato está por allí. The cat is over the roof. El gato está sobre el techo, ¿no? The game is over. El juego está terminado. People, personas, gente. Look at the people over there. Mira las personas por allí. Tengan en cuenta, chicos, que el singular para de people es person. Usted siempre dice a person to people. Cuando hablemos de dos personas hacia arriba, siempre será people, no two persons. Es incorrecto, two persons. Please, por favor, o complacencia significa las dos cosas. Can you help me, please? ¿Puedes ayudarme? Please your family first. You are constantly trying to please people. Complace primero a tu familia. Constantemente estás intentando complacer a otras personas. Say, decir. Este say es decir cuando hablamos de expresiones como tal, una expresión. What do you say? ¿Qué dices? Let me hear you say. Déjame escucharte decir. Can you do it? Por ejemplo, déjame escucharte decir pues que tú puedes hacerlo. Déjame escucharte decir que puedes hacerlo. Sí, ver. Es la habilidad de ver como tal. Can you see the mountains? ¿Puedes ver las montañas? She, ella. She is the girl who can help you. Ella es la chica que te puede ayudar. So, se utiliza mucho como expresión, pero significa así, tan y entonces. Así, it is possible to insert image into the document. Es posible de insertar imagen al documento. If so, si es así, ¿cómo? I am so hungry. Cuando tenemos el so antes de un adjetivo, se traduce como tan. Tengo tanta hambre, o estoy tan hambriento. So, how long have you? Aquí, entonces, ¿cuánto tiempo has estado? ¿Sí? So, how long have you? Ustedes en una conversación escuchan mucho que la gente dice so, ¿sí? Es porque están haciendo esta pausa aquí, entonces es esto, entonces lo otro, bueno, y en fin. Some, algo, algunos. Este son nos sirve para indicar cantidades, especialmente cuando hacemos preguntas de comidas, cuando vamos a ofrecer algo de comer o de beber. Porque recordemos que hace un momento atrás les dije a ustedes que cada vez que se hacen preguntas para indicar cantidades se hace con el any, ¿cierto? Any. Pero en el caso de comidas y bebidas hablamos de some. I need some money, ¿sí? Si tú dices I need money, no es lo mismo que decir I need some money. ¿Por qué? Porque I need money hace referencia como que quiero ser rico, necesito dinero, pero básicamente es como que tú quieres ser rico. Cuando tú dices I need some money es porque de pronto estás necesitando un dinero para cierta situación, ¿cierto? There are some people at the park. Hay algunas personas en el parque. Still, todavía, aún, quieto. Does your friend still live in London? ¿Todavía tu amigo vive en Londres? The sentry stood as still as a statuette. Se quedó como una estatua, ¿cierto? Quieto como una estatua, bueno. Such, tales. She did not agree with such ideas. En este caso, dice, él no estaba de acuerdo con tales ideas.
I had never seen such a thing. Nunca había visto tal cosa. Take, tomar, agarrar, llevar. I take a shower every day. Tomo una ducha todos los días. Take me to the train station, please. Llévame a la estación del tren, por favor. Than, ¿qué? Es un qué comparativo. Cuando comparamos un objeto con otro, ¿sí? Una cosa, una persona con otra, un animal con otro, etcétera, siempre lo vamos a hacer con este qué comparativo. He's taller than her brother. Él es más alto que su hermano. That es ese, eso, esa, y es un qué en respuesta. Cuando el that está al inicio, antes de un objeto, me está diciendo que es ese, eso o esa. That car is mine. Ese carro es mío. It is important that you pay attention. Aquí dice, es importante que prestes atención. Aquí en este caso ya es que, porque miren que no está antes de ningún objeto. Ya si es como muy neutral, entonces estamos hablando de un qué, ¿cierto? Pero un qué neutral, no es como el comparativo de acá, ni qué de pregunta. El artículo the, significa el, la, lo, los y las. The dog is in his house, el perro está en su casa, ¿cierto? The cats are outside, los gatos están afuera. Their es el posesivo de su, pero para ellos, sus, de ellos. These are their tasks. Esas son sus tareas. The children and their toys, los niños y sus juguetes. Them, los, les, a ellos. Tell them the truth, diles la verdad. Then es luego o entonces. I see you then, nos vemos entonces. If you eat healthy food, then you won't get sick. Si comes saludable, entonces no te engordarás. There solito significa allí o allá. Cuando está acompañado del verbo to be, ¿sí? There is, there are, there was, there were, there will be. En ese caso significa hay, hubo y habrá. Por ejemplo, the car is over there. El carro está por allí. Aquí está acompañado el verbo to be. There is a place for you always. Hay siempre un lugar para ti. Hay, está acompañado. Cuando yo digo there is, there are, estoy diciendo hay. La diferencia es que there is es el singular, there are el plural. ¿Sí? Si yo digo there was, there were, estoy diciendo hubo. Lo mismo, la diferencia es there was singular, there were plural. Hubo. Habrá, there will be. Habrá. ¿Correcto? This, estos y estas. Este es el plural de this con i. ¿Cierto? The apples are in these boxes. Las manzanas están en estas cajas. They, ellos y ellas, they are in the same class. Están en la misma clase. Think, cosa, that is a great thing. Eso es una cosa grandiosa. Think, pensar, creer. I spoke without thinking. Hablé sin pensar. Give us some time to think about it. Danos un tiempo para pensar acerca de. This, esto, el singular de this que les vimos hace un momento. This is my better solution. Esta es mi mejor solución. Time, tiempo, hora, vez. Aquí el contexto es el que nos dice de qué estamos hablando. The time doesn't stop. El tiempo no se detiene. What time is it? ¿Qué hora es? This is my first time here. En este caso se traduce como vez. Es mi primera vez aquí. This is my first time here. To. Nos indica el infinitivo. Antes de un verbo indica que el verbo está sin conjugar, como lo he explicado en otras ocasiones, ¿cierto? Y después significa hacia, ¿cierto? Como preposición. To work, infinitivo, trabajar, to play, to run. Trabajar, jugar, correr. Let's go to the park. En este caso preposición, vamos hacia el parque o al parque. Unless, a menos que, it is not possible to understand binary unless you have studied. No es posible entender binarios a menos que tú hayas estudiado. Up, arriba. Look up the sky. Mira hacia el cielo. Porque tú tienes que mirar hacia arriba. Look up the sky. Nos o a nosotros. Give us the best place. Danos el mejor lugar. Use. Usar, soler. You can use this tool if you want. Puedes utilizar esta herramienta si quieres. I used to play soccer when I was a kid. En el caso de soler, solo aplica en pasado, ¿sí? Entonces debemos hacerlo con el used to. I used to play soccer when I was a kid. Solía jugar fútbol cuando era un niño.
Very, muy. He's very clever and very handsome too. Él es muy inteligente y también muy atractivo. Want, querer. I want to go to Europe. Este querer no lo podemos confundir con el love, de querer de afecto, ¿no? Tú no le puedes decir a alguien, I want you. Porque cuando usted le dice a alguien, I want you, le está diciendo, yo quiero que usted tal, ¿cierto? I want you to do me a favor. Quiero que me haga un favor. ¿Sí? No es como cuando se le dice a alguien, te quiero. Si usted le dice a alguien, te quiero, debes decirle, I love you, ¿correcto? I want to go to Europe. Quiero ir a Europa. Way, modo, camino, manera. That's a good way to do it. Esa es una buena manera de hacerlo. No way, de ningún modo. Anyway, de todos modos, de todas maneras. We, nosotros, we are the people who care about the planet. Somos las personas que nos preocupamos por el planeta. Well, bien o pozo. Normalmente es bien, pero también significa pozo. I hope you will get well very soon. Espero que te mejores pronto, ¿cierto? There was a well outside the village. Había, recuerden el there, yo les decía a ustedes there, acompañado to be. There was pasado, hubo o había un pozo afuera de del pueblo o de la villa. What? ¿Quién pregunta? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? When, ¿cuándo? When did you meet her? ¿Cuándo la conociste? Which, ¿cuáles? Which color do you prefer? This one or that one? ¿Cuál color prefieres? ¿Este o ese? Happy, feliz. She's very happy for being here. Ella está muy feliz de estar aquí. Who, quiénes o qué. Who do you live with? ¿Con quién vives? He is the person who gives you the money, I don't know, lo que sea. Él es la persona que te dará el dinero, bueno, lo que sea. Why, ¿por qué? El contrario de lo que les decía a ustedes de because, ese es el de pregunta. ¿Por qué? Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Will, auxiliar de futuro, voluntad. El will es el auxiliar de futuro para todos los verbos, cuando voy a hablar en futuro. I will go, you will be there, she will travel, we will work, etc. Entonces es futuro. I will go there sometime. Iré allí alguna vez. It is my will to give you this. Esa es mi voluntad, darte esto. With, con, without sin. With, con, without sin. Take these pills with water. Toma estas pastillas con agua. I prefer being without you. Prefiero estar sin ti. Would, ría. ¿Qué sucede? Yo aquí lo estoy traduciendo como ría. Ustedes dicen, ¿pero qué es ría? Ustedes de pronto pensarán en ría de reír. No, no tiene nada que ver con eso. Este ría quiere decir que es la terminación ría. Cuando el would está antes de cualquier tipo de verbo, me está diciendo que ese verbo termina en ría. Por ejemplo, would like, gustaría, would work, trabajaría, would play, jugaría, would sleep, dormiría. ¿Ven? You, tú, usted, ustedes, vosotros. ¿Sí? Ese siempre da referencia a todos estos. Do you want to come with us? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieren venir con nosotros? ¿Queréis venir con nosotros? Como quieren. Your, tú, sus, vuestros. These are your tasks. Estas son sus tareas. Bueno, muchachos, entonces, como pueden observar, vimos entonces ya las 110 palabras principales. Espero les sirva mucho este video tutorial, pero como les dije antes, por favor, practiquen bastante, dominen este vocabulario para que puedan tener éxito en cuanto a comunicación en inglés.